permitir presentarles al tallerista que nos acompaña, quien es Samuel Juárez Victoriano, originario de San Francisco del Rincón. Samuel es egresado de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato. Su tema de tesis para obtener el título de Artes Plásticas fue historietas semiabstractas sobre el sueño. Es autor de cómics desde el 2013 y ha publicado su trabajo en fanzines internacionales, como lo son Polo Norte News de España, Por Vida de Estados Unidos, Indestructible Energy de Reino Unido y en la revista de Nueva York, Critics Annual. En medios nacionales ha colaborado en La DOC, periódico en línea de Puebla, quien fuera editora Beatrix G. de Velasco, y en antologías internacionales como Comics Premier de Estados Unidos, editada por Brian J. N. Chenso Comics, editada por Aaron Bracea, y Epoti de Puerto Rico, editada por Soda Pop Comics. En junio de 2023 fue seleccionado en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA de Guanajuato, en la categoría de creadores con trayectoria, con el proyecto Cerebro en el Mar, que es una novela gráfica sobre inteligencia artificial. Ya en octubre de 2023 participa en el CONACES, el Congreso Nacional de Actividades Espaciales, con el one shot Heliotrope 1860, un ficticio reporte de investigación científica, en donde se muestran los resultados del diseño, la construcción y la operación de un detector de conciencia que es empleado en un ser extraterrestre del año 2886. Su obra más reciente es CRBR 36, que es una novela gráfica que trata sobre un experimento de inteligencia artificial que cae al fondo del mar. Bueno, les platico un poquito más acerca de la dinámica del día de hoy, que se parecerá, creo, a la de las sesiones anteriores. Se da primero paso al ponente, ya después se abre espacio a preguntas o comentarios. Bueno, siempre y cuando pues el ponente nos solicite lo contrario, que sea pues crear un diálogo donde pues obviamente se da la interacción y no solamente la exposición. Bueno, eso ya queda a su disposición y muchísimas gracias por acompañarnos, Samuel. Te damos la voz. ¿Qué tal? Pues muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien y me da mucho gusto que haya este tipo de iniciativas en el estado, sobre todo porque creo que nos hace falta mucho pensamiento crítico en nuestra sociedad y el hecho de combinar cómics y filosofía sí se me hace que puede ayudar mucho a que los jóvenes vean otras maneras para expresar sus ideas. Y ahorita les voy a enseñar algo del proceso que yo he encontrado que me ha ayudado en la creación de cómics. Por un lado, lo que voy a explicar a lo mejor es un poco sencillo, pero lo que quiero es también no, no hacerlo tan complejo por si esto lo llega a escuchar, no sé, algún joven que esté en la prepa o hasta en la secundaria, que tenga ideas y que no sepa cómo expresarlas. Creo que pueden ser herramientas básicas, pero pueden ser muy interesantes para la creación de un cómic. Y mi archivo se divide en tres partes. Primero vamos a ver qué es una historia, luego vamos a estar utilizando la teoría de la imagen y al final vamos a ver unos ejemplos de cómics que creo que pueden ser bastante trascendentes para nuestro tema del día de hoy. Ahorita nada más estoy buscando el archivo y permítanme un momento. También no sé si me pudieran explicar un poquito de cómo era el concurso. Bueno, ahorita en lo que tengo el archivo de cómo era el concurso, porque, por ejemplo, tengo
a un conocido, a un adolescente que estaba participando, él me decía con la teoría del mono infinito, no sé si les dieron una teoría filosófica para que los niños o los adolescentes ilustraran esa anécdota en base ya a una lista de que ustedes les proporcionaban o uh, era libre el tema. No, no les dimos ninguna temática, dimos tópicos de orientativos, pero como de tienes que hacer el cómic de esto, no. Eh, y solamente se hizo pues la invitación a ya fuera que conocieran algún pasaje sobre filosofía, una idea filosófica, incluso chismecito filosófico, todo estábamos, bueno, estaba abierta la convocatoria a cualquier expresión que tuviera que ver con la filosofía. Ah, ya. Sí, bastante interesante porque al principio me había imaginado yo que podían ser como por temas ya preestablecidos, pero así sí es más libre, se me hace más interesante. Listo. Ya tengo la presentación y ahorita comparto mi pantalla. Sí, me pueden decir si ya la están viendo, por favor. Sí, sí se ve. Ah, muy bien. Bien, entonces, como les había explicado al inicio, va a ser una estructura narrativa básica. De aquí podemos partir o se puede complejizar un poco más. Voy a entrar como en detallitos nada más, pero para que tengan en cuenta que es algo muy básico. Aquí está la estructura de lo que vamos a ver, que sería, como les decía al principio, introducción, un poco de texto, de imagen, algo de narración gráfica y finalmente los ejemplos. Pues todos estamos muy cercanos al hecho de contar cosas, nada más que el hecho de que haya narradores gráficos profesionales es que se han especializado en este hecho de contar las cosas, porque todos estamos contando siempre lo que pasó en nuestro día, o aquí como vemos en este cómic del libro de Scott McCloud, donde el niño le está mostrando a sus compañeros de clase qué es lo que hace su juguete y de estar como con un robot que tiene forma humana, al final el niño lo transforma en un avión. Hasta ahorita es algo muy básico. Cualquier niño puede hacer esto. Cualquier niño puede contar esta historia. Vamos a estar checando qué es lo que hace que una historia sea buena o qué hace que no sea una historia. Bien, aquí empezamos la parte del estudio de la narración. Igual también si alguien tiene una duda entre las diapositivas, como son 34, pues me puede también pausar para explicarle lo que necesite y ya nada más levanta la mano y ya nos detenemos un poquito y seguimos. Primero algo muy básico y muy lógico y que creo que a veces no se le presta mucha atención es que si nos estamos dedicando a hacer historias o a hacer algún tipo de arte, primero tenemos que tener muy claro que no es una historia o que no es una imagen artística o eso se da mucho en el arte, de que hay personas que pueden pensar que cualquier imagen es arte o cualquier objeto puede ser arte o cualquier escrito puede ser una historia y hay unas reglas muy básicas que limitan que no sean muchas cosas una historia. Por ejemplo, ¿qué no es una historia? Una lista de hechos,
opiniones separadas, juicios separados también, una lista de instrucciones, momentos aislados, también una descripción. Aquí abajo abajo de la diapositiva puse una descripción de un cemento, eso no sería una historia. Nada más que también viene a ser algo confuso la línea entre lo que es una historia y lo que no es una historia, porque si se fijan, la primera parte dice una lista de hechos. También a veces una historia se puede definir como una lista de hechos ordenados cronológicamente. Pero, ¿qué van a tener estos hechos que la van a hacer una historia y que van a tener otros hechos que no la van a hacer una historia? Que estos hechos que voy a poner en una historia van a ser coherentes y van a tener momentos significativos. Los elementos básicos que vamos a checar en, est, en esta sesión van a ser nada más lugar, personaje, conflicto y el hecho de que nuestra historia básica siempre va a tener un planteamiento, un nudo y un desenlace. Ahorita cuando estaba haciendo la diapositiva estaba pensando en que muchas veces ya como estamos muy actualizados ya en 2025 y puede ser que esta teoría sea muy básica o muy antigua, ya también podemos tener historias donde no tienen un desenlace. Entonces ya esta estructura se empieza a romper, pero para empezar con lo básico, un niño o un joven o cualquier adulto que no esté inmerso en el tema, con estas 6 cosas puede hacer una historia. Ahorita vamos a ver cómo. Ahora, así, aquí hay un ejemplo de un cuento de Carlos Velázquez, un escritor mexicano que se ha desarrollado en el tema de la literatura y especialmente en el tema de la cultura norteña. Y tenemos uno de sus cuentos, voy a leerles un poquito para que lo descifremos. La condición postnorteña, y es un extracto de ese cuento. En calidad de mientras, el viejo Paulino, desatendido de las peticiones de su dama por no dejar, se presentó todo asoleado en el changarro Botas Roca, ciudadano distinguido de San Pedrosburgo, como era el viejo, fue atendido por una de las enciclopedias andantes de las botas estilo norteño. Don Paulino, ¿qué lo trae por acá? Si aquí empezamos a hacer una crítica literaria, hay las cosas básicas que tiene una historia, un personaje, el viejo Paulino, un lugar, el Zapaterías Botas Roca. Ahora no nos presenta aquí el conflicto, pero como les digo que es un extracto, el conflicto puede estar después. Entonces, lo interesante es de que aquí ya nos está presentando un personaje, un lugar y que este puede actuar como un planteamiento de una historia. Aquí lo que está muy, muy interesante es que como el escritor ya tiene bastante experiencia, puede hacer que nos sintamos inmersos en ese universo, que si yo, sin tener ninguna referencia del escritor, rápidamente podría decir que eso está pasando en Sinaloa, que está pasando en Sonora, que puede estar pasando en Tamaulipas por la forma de hablar. También otra figura interesante es, si se fijan, el hecho de que la ciudad se llame San Pedrosburgo, porque haría como esta referencia en similitud a San Petersburgo, Rusia, y hay este tipo de juegos o figuras retóricas que se pueden hacer muy complejas en una narración. Y seguimos. Ahora vamos a hacer una introducción al estudio de la imagen, muy, muy básico también. Para eso, si ustedes quieren como enfatizar o volver sus narraciones más complejas, yo les recomiendo que chequen este canal que tiene una maestra que se llama Anabel Chino, que ella tiene un libro que se llama Narrativa y Descriptiva Gráfica. Ella tiene más de 60 capítulos donde
en 114 páginas complejiza demasiado una narración. Ya ahorita imagínense que nada más les estoy dando lo que fuera como medio capítulo. Entonces también tiene ella un canal de YouTube, así lo pueden encontrar ustedes, como Taller FAD UNAM 2021, o también pueden escribir Taller Cómic Experimental Casa del Autor 2023, o poner el nombre de la maestra en YouTube, así, Anabel Chino Guzmán, y les va a mandar muchos videos. Y ya tiene más de 100 videos que tratan sobre este tipo de temas. Y aquí empezamos con qué no es, si habíamos empezado con qué no es una historia, ahora vamos a también a empezar la imagen igual. ¿Qué no es una imagen artística? Pues una foto de un producto comercial, capturas de pantallas, mapas. Nada más que aquí hay que tener en cuenta que un mapa, por ejemplo, ya un narrador gráfico especializado sí lo puede utilizar para una viñeta. Esta imagen la saqué de forma aleatoria de un periódico de la M y trata del estado de Hidalgo. Aquí esta imagen se me hace muy interesante porque no hay un elemento enfatizado. Entonces, que nos llame más la atención. ¿De qué está hablando esa noticia? Esa noticia está hablando de las placas de circulación de Pachuca. Entonces, para el fotógrafo no fue interesante que esta fotografía nos contara algo. Para él fue interesante nada más que describiera como esta autopista o esta carretera y ya. Para él no fue necesario poner más cosas, pero ahorita vamos a ver cómo se puede complejizar una imagen. Para complejizar una imagen artística o que una imagen sea artística, necesita una narrativa visual, un ritmo, una composición, color, contraste, equilibrio, espacio negativo. Si nos regresamos a la imagen anterior, esta imagen difícilmente podría ganar un concurso de fotografía porque no tiene todos estos elementos como con palomita. Ahora vamos a este caso. Ya tenemos que para construir una historia es necesario tener un personaje, un lugar y planteamiento, nudo y desenlace. El personaje en este caso va a ser mi perro, un perro color blanco. ¿Y en dónde lo voy a poner? ¿En qué lugar? Aquí lo voy a poner en un vagón de tren. Y si se fijan, esta historia ya nos está contando algo. Ya tenemos al personaje, ya tenemos un lugar y ahora podemos tener un conflicto. Si a mí me preguntaran que cuál es un conflicto en esta imagen, yo lo que vería sería que cómo le van a hacer cómo le van a hacer los dueños de este perro si para ir de México a Estados Unidos para alguien de más de 18 años es difícil por todas estas restricciones de Estados Unidos. Ahora imagínense si la familia se lleva un perro, cuánto nivel de complejidad le agrega a las cosas. Entonces, aquí lo que vemos es cómo una historia se puede ir complejizando un poquito más o cómo la vida se te puede ir complejizando un poco más. Entonces, de lo que se trata es de que ustedes vayan siendo muy conscientes de los eventos que van viviendo día a día y que vayan diciendo, este evento sí puede ser un momento o un tipo de conflicto interesante para una historia. Porque una vez llegué a escuchar a un escritor que decía, es que si se me pierde una caja de clips, eso no puede ser un conflicto para una historia porque las personas se van a aburrir de que no es algo tan interesante. Entonces ya, seguimos. Aquí lo vemos a lo lejos, cómo se ve esta imagen y como les digo, esta empieza a ser más poderosa y esta ya le veo más características que le hicieran que ganara un premio por las cosas que están por las cosas, las historias que está contando.
Ahora acá, comenzamos también con los personajes y tres personajes de Estados Unidos o de algún lugar de un país de primer mundo donde estas personas no se preocupan por algo y el hecho de jugar golf ya es de que tienen que ser millonarios o tienen que ser de una clase social alta. Entonces, si se dan cuenta, ya la imagen por sí misma nos está diciendo muchas cosas. Yo lo que les digo a los alumnos que tengo cuando les enseño sobre cómo crear cómics es que ya la imagen ya está diciendo mucho y muchas veces llenan los globos de diálogo con muchísimo texto, siendo que si piensan un poquito más las imágenes pueden estar construyendo la historia sin necesidad de texto. Y en una de esas facetas es en las que yo me he especializado. Y si se fijan también lo poderosa que puede ser esta imagen, primero tenemos un momento inicial donde vemos como el planteamiento. Parece que estos personajes no tienen un conflicto y aquí ya vemos que si hay un conflicto y un conflicto grave, y pero que pasa desapercibido para ellos y también nos hace pensar como en este hecho de que como sociedad estamos muy ajenos a los problemas de la naturaleza. Hay un teórico de narración que tiene el que cualquier cosa que agreguemos en nuestra historia es personaje. Ah, la frase de él es todo es personaje en nuestra historia. Entonces el lugar también podría ser un personaje. En este caso, el lugar en el que viven podría ser el mismo personaje principal. La historia se podría dar de este lugar de cómo al principio era un lugar muy verde y en el desenlace podríamos poner ya todo el bosque ya carbonizado. Ahora tenemos otro ejemplo, un momento inicial, un personaje y un lugar. Si quisiera, a ver, aquí está. Aquí está muy interesante esta imagen porque sin decirnos podemos hacer un poco de deducción y podemos decir en qué lugar está ubicado nuestro personaje. Si vemos la gorra de uno de los policías que lo llevan custodiando, es la ciudad de Nueva York. Entonces, esta imagen también está muy interesante por el hecho del color, de que el mismo color naranja es el que resalta. El personaje principal es el de esta imagen. Pero para construir una historia tenemos al personaje como planteamiento, como no sé, en su discurso de graduación, y tenemos al otro personaje, imagínenselo 3 días después o un mes después. Aquí el conflicto es, o lo que tenemos que buscar es cómo fue que llegó este personaje de un momento determinado a otro. Y eso es lo que puede hacer un narrador gráfico. Un narrador gráfico les puede contar esta historia en 3 viñetas o 3 paneles o en una página, o también se las puede contar en 200 páginas. Aquí está el hecho de que el narrador gráfico lo que hace es estar dividiendo la historia en pequeñas partes. Por ejemplo, primero si le piden esta historia en 200 páginas, tiene que dividir su historia en capítulos. Luego de estos capítulos, cada uno tiene que ser un momento significativo. De esos momentos significativos los tiene que transformar a escenas. Esas escenas las tiene que transformar en secuencias y luego esas secuencias van a llegar a un momento donde vamos a estar nada más haciendo paneles. La otra vez yo estaba checando una novela gráfica y esa novela gráfica era como de 200 páginas y tenía 3000 paneles, cerca de 3000 paneles. Imagínense ustedes dibujar 3000 paneles nada más para una historia.
Eso es lo que debe hacer un artista de cómic o un narrador gráfico. Ahora, ¿de qué cosas se ayuda un narrador? Ahorita les expliqué cómo se puede hacer un estudio de la imagen, pero se puede hacer un estudio desde la parte del dibujo. Desde este esquema viene en el libro de Scott McCloud y se me hace muy interesante por el hecho de que está describiendo la iconicidad que existe en el dibujo. Por un lado tenemos este punto que dice realidad, por, es, por otro lado este otro extremo que sería lenguaje y el tipo de arriba que sería el plano más abstracto. Por un lado, aquí imagínense que la realidad pues es la que nosotros tenemos ahorita. El lenguaje sería aquí ponerle nada más cara. Si se dan cuenta, va de un dibujo muy parecido a la realidad a un dibujo que se va a ir, a ver, aquí ya lo estoy poniendo. Imagínense un dibujo casi fotográfico, pero que va a tender a irse en una abstracción más grande para llegar hasta un dibujo casi con bolitas y palitos. Entonces, muchas veces una de las preguntas básicas de las personas es que si no pueden dibujar tan bien, que si es válido que hagan un cómic, y sí es cierto que lo pueden hacer, pero muchas veces estamos como limitados a que un cómic es nada más como este dibujo extravagante de los superhéroes donde hay muy pocas personas que pueden llegar a dominar ese tipo de técnica, pero con un dibujo como muy sencillo, pero con una idea bastante compleja o poderosa, se pueden contar como muchas historias, como eso no es una limitación. Ahora nos vamos a ir a la parte de arriba de este esquema donde estamos viendo que también, aparte de irnos a un extremo de donde teníamos al personaje como casi hiperrealista en este punto, podemos ir degradándolo más hasta llegar al punto de que ya no se parece aquí que estamos hablando de un personaje. Si se fijan, ya serían puros círculos, triángulos, cuadrados, figuras geométricas. Lo interesante sería, para contar una historia, pueden contar su historia también con figuras geométricas y sería como la tendencia ahorita de dibujantes franceses, pero un punto muy muy interesante sería que llegaran como este tipo de líneas donde son más expresivas y aparte de que su dibujo fuera, imagínense, con el tema de la violencia y tuviera este tipo de líneas bastante expresivas, eso sería, potencializaría mejor su historia. Ahora tenemos esta otra imagen donde les voy a explicar la idea del estilema. El estilema es qué cosas va a ocultar el narrador gráfico y que vamos a descubrir después, porque eso es bastante interesante o que va haciendo más rica una historia. Si se fijan aquí, se está hablando de una metáfora visual donde hay dos personajes, uno que está diciendo que lo que está más allá es un globo y hay otra persona que está diciendo que es un sol. Entonces, yo podría crear una historia donde los siguientes paneles fueran que en verdad es un globo o que estaba equivocado. Pero esta idea de contar una historia sin imágenes, aquí se está representando otra vez. Ahora hay otra cosa en la narración gráfica. Como les decía al principio que estamos hablando de texto e imagen, hay distintos tipos de relación.
hay una que es que lo mismo que está diciendo el texto se está dibujando. Entonces, esa sería una relación reiterativa. Luego tendríamos otra donde lo que está arriba en texto y lo que está abajo en imagen no tiene ninguna relación para nada. Y hay una que regularmente es un tipo de error para las personas que empiezan a hacer cómics, que es que lo que ponen arriba lo ponen como dibujo. Por ejemplo, si ponen se estudian, ponen exactamente que hay un personaje que está estudiando como, sí, esta parte reiterativa que le quita mucho mérito a una narración. Aquí lo que hace el dibujante que tiene como nombre Manuel Ahumada es que se está burlando como de esa forma, porque si se fijan, aquí empieza el round, ya se tocan los dos los guantes, se estudian, pero imagínense que hay dos boxeadores, pero les están cayendo hojas de las tareas de la escuela. Eso es bastante irónico y ahora nos vamos a dar cuenta que sigue con ese mismo tipo de ironía en esta parte donde dice cabeceos y pone al personaje que tiene el cuello más largo y luego pone que bailan y le pone una faldita al boxeador. Es muy interesante cómo una persona ya con mucha experiencia en la narración gráfica se va dando este gusto o se va dando estos lujos de guiarnos por donde él quiere para contarnos una historia que tiene mucho valor artístico. Por ejemplo, lo que nos decía la maestra Anabel Chino es que el hecho de que haya un narrador en los eventos deportivos le agrega un poco más, otro nivel narrativo a las cosas que si nada más las viéramos. Entonces el narrador gráfico lo que tiene que hacer es saber utilizar muy bien la imagen y hacer que las personas no se aburran con una narración. Hay comentaristas de fútbol muy buenos que a pesar de que no te guste el fútbol pueden hacer que tú entres como que en esa sensación como de una final de fútbol. Y eso también es lo que puede hacer un narrador gráfico. Ahora, esta otra parte, este artista a mí se me hace muy, muy bueno y es como de los mejores que yo he visto y siempre que tengo oportunidad yo lo recomiendo. Él se llama David Sánchez y es de España y él trata historias que aquí a lo mejor lo que va a hacer este autor los va a sacar un poquito de contexto, pero es muy bueno porque siempre él no usa como planteamiento nudo y desenlace, él tiene otra forma de contar sus historias. Para él como crear un ambiente es más importante a veces que la historia misma. Puede haber personas que después de que de que vean su trabajo puede ser que no le entiendan, pero lo que él busca es otro tipo de cosas. Y aquí vamos a hacer un estudio un poco básico de lo que él dice. Imagínense, aquí tenemos el personaje, o dos personajes, una araña y esta rana que tiene un atuendo como de sacerdote por los anillos y las pulseras. Hasta ahí todo bien. Tenemos un lugar que sería un desierto y ya vamos a ver qué conflicto hay. En la segunda viñeta dice, me estoy muriendo, ¿verdad? Y luego la araña lo toma y le dice, no, tú ya estás muerto. Y vamos a ver la siguiente imagen y dice, mira, lo pone a ver a sí mismo y esta viñeta donde dice, mira, esa sería un recurso narrativo que se llama metalepsis.
donde el mismo personaje se ve a sí mismo en una, en una escena. Esa parte, por ejemplo, la maestra Anabel Chino nos decía que hay una escena en la película de 12 monos donde también hay un recurso parecido. Entonces, al final, las películas, las novelas en prosa, los cómics utilizan este tipo de estrategias narrativas para ir creando una historia más rica. Y con este cómic me despediría y creo que es el cómic de los últimos días que he visto que tiene más potencia gráfica de lo que he visto últimamente, porque les digo, para crear la historia tenemos un personaje, un lugar y un conflicto. Aquí el hecho de que haya este tipo de iconización en caricatura hace más amigable el tema que pueda tener a que si yo hiciera imagínense que les muestro una foto en verdad de que hay sangre en la pared para muchas personas como no la podrían ver y entonces este hecho de que esté en caricatura nos ayuda. Ahora voy a traducirles. El personaje que es contratado para limpiar dice, esto me enferma o esto me va a enfermar. Y luego le dice el que lo empleó, oye, pero nada más es capsu, te lo juro. Y vemos acá en la siguiente viñeta donde dice, oye, en realidad sí es Katsu. Y luego le dice el otro, te lo dije. Entonces aquí, hasta aquí ya tenemos una historia que que va fluyendo. Pero seguimos y la siguiente viñeta es una hora antes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó una hora antes? Y aquí vemos el resultado. Esta imagen se me hace bastante potente y sobre todo porque el hecho de que este taller se llama cómic y filosofía nos está hablando de la potencia que pueden tener las imágenes o los cómics para dar otro tipo de discursos y creo que esta imagen sería bastante significativa para representar lo que está pasando en el estado de Guanajuato y que ojalá todas las personas fueran un poco más conscientes, pero sí se trata como de que como sociedad tengamos más herramientas de análisis crítico para que en el futuro tengamos una mejor sociedad y creo que los cómics pueden ser una ayuda bastante decente para mejorarnos en esos aspectos. Y aquí tengo otro, este nada más de forma rápida, si ustedes lo quieren buscar, se llama el artista o la persona que hace este tipo de análisis de cómics, se llama MC Murera en Instagram, así todo junto, M, la letra C y luego Murera, y él lo que hace es análisis de cómics y está bastante interesante porque ustedes pueden encontrar análisis de cine, análisis de novelas en prosa, de análisis de discos y todo, pero análisis de cómics está interesante el cómo hace esto y para sus análisis toma tres cosas. Está presentando la historia y dice cuándo. Se pregunta el cuándo. Un alienígena se estrella en una ciudad bipolarizada. Y él, que sería el personaje, ¿qué hace? El conflicto desata una guerra entre corporaciones. Y aquí nos dice de qué tema habla el autor. Y habla de los regímenes totalitarios y su propaganda. Este cómic que él está reseñando se llama El día más largo en el futuro, si no me equivoco. Y ese cómic está bastante interesante porque hay una polarización entre una parte que son azules
y otra parte que son rojos. Entonces hay comida azul, hay televisión azul, y los que están en la parte roja consumen comida roja, consumen bebida roja y todo. Y entonces crear este tipo de temas nada más con el uso del color es muy interesante. Si pueden buscarlo, se llama El día más largo en el futuro y el autor se llama Lucas Varela. Y es un cómic bastante interesante porque este cómic no tiene texto, solamente con imágenes te va contando la historia. Y este otro que es de otro artista muy bueno que se llama Chris Ware, que se llama Rusty Brown el cómic. Aquí dice cuándo, que sería cuando sucede la historia. Alicia empieza en una nueva escuela y el conflicto, ella se encuentra a sí misma rodeada por un grupo complejo de otros personajes. ¿Y de qué tema está hablando? ¿Qué superestructura temática está usando el autor de cómo el tiempo afecta a las personas? Y ahí acabaría mi presentación. Si tienen alguna duda, con mucho gusto se las respondo. A ver, en lo que se animan los chavos a participar. Entonces, uno de los consejitos que tú darías, por ejemplo, es que cuando estamos dibujando, no sé, y la escena de mi personaje está sentado bajo un árbol y que yo ponga así como en el título, aquí, no sé, reflexionando a la sombra de un árbol, eso ya sería como repetitivo. O sea, si yo ya estoy dibujando a la persona que está sentada en el árbol, no sería como necesario ponerle ese título. Sí, exactamente. Y es en el problema que caen demasiados cómics, porque tienen, es muy fácil como crear un cómic de esta manera, como tú lo mencionabas ahorita. Estoy en el árbol reflexionando y trato de que se repita y ya no pienso más y ya me ahorré como pensar en más ideas y ya como puedo ir generando mi historia así, pero al final lo que nos decía la maestra es que este efecto es como monografía, y hay unas películas mexicanas que yo había visto que no sé si ustedes las hayan visto, pero son de narcotraficantes y antes las vendían mucho como en piratería, como son de narcotraficantes y son películas mexicanas, pero son de bajo presupuesto. Y yo me preguntaba muchas veces de niño, ¿por qué esas películas no se parecen a las de Estados Unidos, donde todo se ve como más profesional y esto? Y todas esas películas, si ustedes un día llegan a ver como ese tipo de cine, chequen cómo está haciendo la narración, y muchas veces tenemos este problema de que lo que están hablando ellos está pasando exactamente de fondo. Por ejemplo, puede decir un personaje, ya llegamos a la iglesia, y lo puedes ver tú que sí están llegando los dos caminando a la iglesia. Entonces eso pierde un poquito como de que te metas en su universo si estás viendo que están siendo repetitivos. Y eso es lo que cuidan mucho, por ejemplo, en el cine de Estados Unidos, que ese tipo de errores muy básicos como no los tienen. Otro error que puede ser también básico para la construcción de historieta o de cómic es de que tengamos, por ejemplo, el guión el cuento que les estaba diciendo el principio de Carlos Velázquez, y tomar exactamente todas las palabras y ponerlas en un globo de diálogo. Ese es otro problema, porque eso también no estamos haciendo un esfuerzo. Entonces, de lo que se trata en cine o en cómic, cuando uno hace un guión como un cuento, primero se le llama la parte del tratamiento, donde
eso lo tenemos que ver cómo lo adaptamos a un medio que es más visual, porque hay cosas, como ahorita tú lo mencionabas, el ejemplo del árbol, donde ya no se tiene que decir muchas cosas, como se tiene que empezar a adecuar nuestro guión para que quede para este cómic que voy a hacer, o para un corto, o para una película. Participen shows. Aquí preguntan que las películas, que si las películas de los hermanos Aldama, no, como las películas de los hermanos Aldama sí tendrían como esta fase de edición, como porque también sería como esta parte de trabajo de edición que deben de tener como estas películas profesionales. Y no, no son los de las películas, no son esas películas, sino son otras como todavía con más bajo presupuesto, como las de los hermanos Aldama, podríamos decir que sí tienen buen presupuesto a comparación de estas otras que les estoy mencionando. Son como más de, eh, como del, me acuerdo una, no sé si la puedan encontrar, pero hay una que se llama Las águilas no andan solas y es muy, sí, sí más caseras, como hay una que se llama Las águilas no andan solas y esa historia la hicieron como para ejemplificar como un corrido, pero sí, no, son más caseras. Y por ejemplo, no sé, se me ocurre, como va a ser la temática de filosofía, muchas veces las reflexiones filosóficas no sé, se dan en el monólogo, no sé, como tú pensando contigo mismo. Entonces, tratar de trasladar eso al cómic y que no sea aburrido, o sea, que no nomás sea la persona y el diálogo acá, no sé, o sea, mucho texto, algo así, como qué recursos podríamos recurrir para que no fuera tan repetitivo y el lector no se nos aburra. Ya. Sí, sería algo también demasiado importante para este tipo de temas. Yo regularmente estoy entrando en temas, por ejemplo, científicos y también es complicado hacer que tú tengas una información muy, muy técnica y que la transformes a algo que sea entretenido para una persona. Sí, porque este mismo hecho de, como les decía, de querer aplicar, o por ejemplo, yo tengo las tres leyes de la termodinámica y esas tres leyes exactamente las tengo que pasar a un globo de diálogo, va a hacer que sea muy cansado para el lector ir pasando página por página. Entonces acá lo que les recomendaría a las personas que quieren hacer este tipo de filosofía o ideas filosóficas en cómic es que siempre vayan como por no por un camino, se podría decir como regular o el camino usual de todos, porque ese camino siempre va a hacer que caigan como en este tipo de que las personas se puedan aburrir, sino que vayan explorando, que experimenten otros caminos. Por ejemplo, hoy en la mañana había visto otro cómic que me gustó mucho, ya no lo pude tomar como imagen, pero ese se llama, lo pueden buscar ustedes como el eucalipto, el último eucalipto sobre la tierra, y este eucalipto habla de un koala y un eucalipto donde están conviviendo como personajes solitarios en un desierto, y lo que a mí más me sorprendió es que yo no me esperé nunca que el eucalipto hablara. Entonces, tenemos seis escenas donde, estas primeras escenas donde habla el koala y habla de que el eucalipto es su casa y ya todo va transcurriendo de forma cómica. Y en la séptima escena, imagínense, el árbol empieza a hablar y empieza a hablar sobre el koala. Entonces, eso me sorprendió mucho y imagínense una idea filosófica que la pudiera dar un árbol o que la pudiera dar una piedra, como este efecto de que una persona nunca se hubiera esperado como que la narración iba por ahí. Entonces,
es este tipo de recursos los que yo les podría decir que usaran para que no hagan cosas tan convencionales y que se puedan tratar este tipo de temas que, a pesar de que ya son complejos, como para que las personas no se sientan que las vamos a aburrir como con un discurso. También otra parte muy interesante es este hecho de divulgación. Hay una parte de, por ejemplo, en la ciencia de divulgación científica, donde se trata que en esta rama la ciencia sea más accesible a las personas. Pero me acuerdo que una vez escuchaba a una chica que había estudiado una maestría hasta en biología, que ella estaba en una conferencia de biología y de una chica que hablaba sobre unas células y aún así para ella, habiendo estudiado maestría en biología, no entendía lo que decía la otra persona. Entonces, creo que también como, tenemos como ese otro reto de que cómo la divulgación tendría que ser para que fuera accesible para todas las personas, pero luego a veces la divulgación puede ser filosófica o científica y que no tratar de enredar más al lector. También esta capacidad de síntesis de los conceptos creo que es otra habilidad que se tiene que ir ganando con el tiempo. Excelente. Acá en el chat mencionan un compañero que igual participó en el concurso de cómic de filosofía, lo realizó de manera en que toda la teoría fue explicada con puro diálogo y texto. Eso supongo que no estaría correcto, ¿verdad? Sí, es que aquí no estaría correcto en la parte de que no hizo mucho esfuerzo para presentarnos, por ejemplo, un lugar diferente o o una situación que vaya un poco más allá. Aunque, como les digo, ya es el 2025 y ya mucha teoría ya se está rompiendo en temas de narrativa. Y me acuerdo ver imagínense ustedes el manual del iPhone del 2011 o 2012. Así el manual del iPhone muy técnico. Así de que ese que traen en la cajita cuando lo compras, de que, si tú lo vas a cargar, tienes que hacer esto. Así todo muy técnico. Y hubo un artista de cómic que lo que hizo fue agarrar todo ese manual y transportarlo a cómic. Pero ¿por qué en este caso sí estuvo bien lo que hizo este artista? Porque cada página él la transformaba. Por ejemplo, esta página va a ser de cómic de horror, la siguiente va a ser de cómic de superhéroes, la siguiente va a ser otro tipo de cómic y así. Y entonces tú podías leer todo el manual y era hasta divertido porque no era, cada página era un estilo diferente, a pesar de que él había tomado todo. Ahora imagínense si ese compañero hubiera hecho ese ejercicio de que primero la viñeta la hago como cómic de terror, luego voy cambiando. Eso ya le da bastante novedad, a pesar de que pudiera ser algo muy teórico. Mm. Aquí también dice Catalonia Comics. Para nosotros el poner más texto y la ilustración entendemos más como libro ilustrado. Y sí, también es una buena definición porque lo que hacen los libros ilustrados es que
tenemos esta parte de que la imagen es más descriptiva, como los cuentos para niños, donde tenemos una ilustración que puede ocupar toda nuestra página y tenemos un parrafito arriba que nos va guiando a través de la historia, pero sí, porque estos libros, ahí puede haber esta conexión entre, parece que sea lo mismo lo que tiene el texto y lo que tiene la imagen, pero sí como que también este tipo de libro ilustrado tiene como otra función, como una de más entretenimiento, a veces hasta para niños. Sí, entonces hay una también el tema del qué es un cómic y qué no es un cómic también puede ser bastante controvertido hasta hoy en día, de que hay personas que para ellas, no sé, las viñetas de Charlie Brown o de Garfield o así, sería como el cómic más puro, pero ya en este tiempo, 2025, ya hay muchas tendencias y hay cosas que no se parecen mucho y todavía podrían estar como en ese filo de que hay muchas personas de que podrían decir que no son cómic todavía, pero sí es como mm, una disputa que tienen personas que como que piensan de forma más purista hasta en el cómic. Sí, sí, sí. Aquí alguien levantó la mano. A ver, sí, sí. Sí, sí, puedes decir, Kevin, tu pregunta, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Kevin. Este, Muy buena. Yo creo que, por ejemplo, bueno, yo últimamente estoy siendo fan de los mangas, ¿no? Que el manga es el método tradicional de Japón de contar historias, ¿no? Y lo que he notado mucho es con los mangas que he leído, como Berserk, Attack on Titan, Nana, Fruit Basket, y creo que esos son los libros que tenemos aquí que coleccionamos mi esposa y yo. Es de que los japoneses tienen como que una facilidad y una maestría en poder contar ciertos temas complicados con respecto a la narrativa y el dibujo. Por ejemplo, o sea, Miura lo que hacía con Berserk es de que, pues, las ilustraciones o el arte era sumamente increíble y la historia era más allá de espadazos y de sangre y todo eso, ¿no? Sino que es algo mucho más profundo. Y, y pues eso. Sí, aquí, Kevin, también lo que tenemos es esta idea de ya una escuela gráfica que ya tiene bastantes años como dominando. Y también lo interesante es que, por ejemplo, ahorita tú mencionaste el manga, pero hay otra parte de narrativa gráfica que es como más subterránea o que no está tan evidente, que se llama quejilla o quejica, y ese trata todavía temas bastante más alternativos y son como de manga. Por ejemplo, acá en el cómic estadounidense tenemos como lo que pueden ser los superhéroes y todo lo más comercial, pero también está esta otra parte de cómic underground donde se habla de temas de drogas, sí, de temas que no son comerciales, y está como esta parte también de la escuela franco-belga también, de cómo los europeos van adaptando la forma o este lenguaje del cómic. Y yo lo que pienso mucho es que cuando hay una persona que aquí en México hace cómic, que ojalá se fuera un poco más consciente de que, por ejemplo, ya este tipo de dibujos, por ejemplo, de manga, ya tienen una tradición hasta como país, que a lo mejor es muy ajena a nosotros y que sería mejor que las personas como hablaran o tuvieran como un discurso propio también hasta en el dibujo, porque al final
puede ser como bastante fácil como copiar un estilo que ya está preestablecido y que puede ser más fácil para que como a las personas les guste, como ahorita tú lo mencionabas, es que ya veo como, ya me siento, ya veo de qué tratan las historias de manga y pueden ser como más fáciles de consumir, por ejemplo, para ti, pero te aseguro que si hay una persona que sea aquí en México y que empieza a dibujar como con otro tipo de referencias, a lo mejor hasta del mismo país, como puede ser que en algún momento sea muy distintiva su obra por este mismo hecho de que él tiene un discurso propio y al final, como para las personas autores de cómics, se trata de que tú veas la obra de un autor y que digas, sí lo reconozco por el estilo de dibujo, y muchas veces lo que pasa es que no se puedes ver una obra de un autor de manga y lo puedes confundir como con otros 10 que están haciendo cosas similares y que están teniendo temáticas similares. Entonces, acá la idea era que cada uno busque su discurso propio. Yo lo que tengo en mente siempre es que había unas revistas que se llaman Metal Hurlant, que eran francesas, donde había como de los 80, 90, y había como 30 artistas participando en esa revista y cada uno de los 30 artistas tenía su propio discurso y entre ninguno se copiaba, uno dibujaba de una manera y otro de otra. Y entonces ahora lo que vemos en el aspecto comercial es de que ya hay muchos artistas que se parecen a otros. Y aquí Gacela Prado dice, los asiáticos le saben a todo y sí también, sí como que también puede ser muy buen comentario. Hay un artista que les recomiendo si pueden buscarlo, se llama Minetaro Mochizuki y él tiene una obra que se llama Dragon Head y tiene otra que se llama Tokyo Kaido y él tiene su dibujo, a pesar de que ahora vamos como el caso de que a pesar de que haga una persona manga, puede crear un estilo propio de manga donde él es como muy pulcro en sus dibujos y si ves tú un dibujo de él eh, como seguro puedes identificar que es algo diferente a pesar de que sigue el mismo estilo de manga. Sí y es muy buen narrador, eh. Como estos dibujos de el dibujante Manuel Ahumada se me hacen muy muy buenos. Él dibujaba en una revista se llama El Chamuco y lamentablemente falleció, pero pues tenemos como la obra de que dejó que es muy muy buena. Bueno, creo que ya nos mandado más mensajitos, ya han dado más participaciones. No sé si Sofía quiera darnos alguna
retroalimentación final, ya para ir cerrando si no hay más participaciones. Bueno, pues primero que nada agradecerte, Samuel, por tu presentación. A mí me ha gustado bastante. Realmente no pude participar porque creí que no tenía nada que aportar, pero en general me han quedado muy claros los conceptos que has manejado. También agradezco lo que nos has compartido, los cómics, las cuentas de Instagram y pues nada, eso. Y respecto a qué procede con la Comic Feed, los esperamos, te esperamos, Samuel, el 1 de marzo en Catalonia Comics. La cita es a las 4:30. Se estará haciendo la premiación de los cómics que concursaron en este proyecto. Y básicamente sería todo. No sé si tú quieras agregar algo más, Elo. Sí, pues también agradecer a todos por la participación y me quedo con el último cómic que de verdad me impresionó, el de la cápsula, fue muy divertido, la verdad no me lo esperaba y creo que ese tipo de recursos también estaría interesante, no sé, que aquí lo usaran los muchachos, un poquito de sarcasmo, un poquito de metáfora y sobre todo como este plot twist, ¿no? De que no te esperas que sea algo como eso, ¿verdad? Entonces fue muy divertido y muy enriquecedor sobre todo, como que darle también esa prioridad a las imágenes y tratar de pensarlas un poco para no recurrir solamente al texto. Sí, 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 bastante interesante tu comentario y los tuyos también, Sofía, y pues igual me siento bastante agradecido de que me hayan invitado y espero que las vea el sábado y sí me ha dado mucho gusto participar en este evento y también me quedaba duda de si iban a grabar o lo iban a transmitir por algún lado el, la, la sesión. Sí, la sesión quedó grabada, ya posteriormente yo se la paso a la cuenta de los filosodrilos para que la suban a Facebook y se pueda compartir y así se siga como que pasando esta información, pero sí, sí quedó grabada la sesión. Ah, qué bien, sí, muchísimas gracias. Sí, también a Catalonia Comics, sí, sí, a todos los que apoyaron este evento y qué bueno que digo que es Guanajuato y que sí, qué bueno que en el estado se está promoviendo la filosofía, eso me da muchísimo gusto. Sí, sí, sí. Excelente, pues muchas gracias a todos, ahí los esperamos el día primero en el concurso de los cómics. Sale, nos vemos, que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches.